Ya, vamos a contarle de una campaña, se llama Paga tu pasaje, respeta y seamos amables en el transporte público. Bueno, con esta campaña el gobierno lanzó hoy el nuevo plan anti-evasión. Queremos hablar de este tema y de un estudio sobre el comportamiento de los ciclistas. Estamos junto al ministro de Transporte y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, a quien saludamos y le damos la bienvenida al canal 24 Horas. Ministro, ¿cómo está? Buenas tardes. Hola Iván, buenas tardes. Efectivamente, hoy día en la mañana lanzamos esta campaña que tiene que ver con cómo nos comportamos en el transporte público y que se enmarca en los esfuerzos que estamos haciendo en materia de combatir la evasión tarifaria, pero que toma también una arista adicional que tiene que ver con la amabilidad, ¿verdad? Con el esfuerzo que hacemos porque la convivencia al interior del transporte público sea lo más atractiva posible, entendiendo que el viaje de uno ciertamente afecta a otro. Partamos por la parte de paga tu pasaje, que es como uno de los dos ejes, ¿no? Paga tu pasaje y el resto es el tema de la amabilidad en la vía, que vamos a ir también a aquello. ¿En cuánto está la evasión hoy día en el transporte público y si es diferente en Santiago versus regiones? A ver, la evasión ha estado bajando de acuerdo a las mediciones que hace una empresa externa, ¿verdad? Sí. Hoy partimos como en 45,8, estábamos en 37,2, ha bajado en 38,2, ha bajado 7,6 puntos. Y nosotros tenemos un compromiso de seguir bajando la evasión. Esto es solamente la evasión en el caso del sistema de transporte público red. En el resto del país, incluso en ciudades en las cuales hemos ido incorporando recaudo electrónico, la evasión es del orden de un 1%, es decir, muy inferior. ¿Y en el sistema red, perdón, cuál es el número? Algo 38,2. 38,2. Es la última medición que tenemos. Ya, perfecto. 38,2 en las micro, en el sistema red. ¿En el metro? No, es muy importante esa aclaración. Estamos hablando de un sistema integrado que tiene buses y metro. Esto a veces es difícil de entender, pero la gente combina, ¿no es cierto?, buses y metro. La evasión que estoy mencionando es solamente la que se mide en los buses. En el caso del metro, la evasión es inferior al 2%. Por lo tanto, cuando uno mira el sistema completo, la evasión es muy inferior a ese 35% que te estoy diciendo. Eso es solamente lo que uno observa en los buses. Ahora, ministro, si uno ve esta diferencia tan abismal, 38% en las micros, 2% en el metro, ¿por qué? Desde las razones físicas de los torniquetes, ¿cuál es la razón por la cual la gente o el usuario, 4 de cada 10 no pagan la micro y solamente 2 de 100 no pagan el metro? ¿Cuál es la razón principal de esa diferencia tan enorme? Bueno, aquí tenemos distintos tipos de personas, ¿verdad? Probablemente hay algunas personas que ven la oportunidad de evadir en los buses y a lo mejor no usan el metro. En el caso del metro tenemos cerca de 140 y pocas estaciones, 145 si no me equivoco, estaciones de metro en el sistema versus tenemos cerca de 6.000 buses en el sistema, por lo tanto está mucho más distribuido, es más difícil poder tener un buen control. De hecho, en el metro estamos permanentemente trabajando por reducir una evasión y que no aumente, sino que más bien se mantenga en ese nivel controlado, lo que exige, por supuesto, un control en todas las estaciones. En el caso de los buses están mucho más distribuidos y por lo tanto esa labor se hace más compleja, pero a pesar de eso estamos trabajando, porque lo entendemos así, en un esfuerzo sistemático, ¿verdad? Por una parte en aumentar zonas pagas, que es esta infraestructura para que la gente pague antes de subir, en incorporar nuevas metodologías de pago, como por ejemplo el QR, incentivos para el pago como el monto máximo mensual que permite que las personas tengan viajes gratis cuando llegan a un determinado monto en el mes, incentivos para los operadores y desincentivos del tipo que hay que cerrar la puerta trasera cuando los usuarios dejan de bajar y también este tipo de campaña, ¿no es cierto?, que estamos hablando de los distintos tipos de usuarios respecto a la importancia de ir de pagar el pasaje como un elemento de responsabilidad, y lo que observamos es que las validaciones en el sistema van al alza. O sea, por ejemplo, si yo comparo cuántas validaciones tengo en lo que va del año y me comparo con el año pasado, tenemos un 13% más de validaciones, lo que habla de que estos esfuerzos de ir reduciendo la evasión van teniendo una contraparte también en términos de validaciones en el sistema. Ahora, ministro, estamos viendo la campaña y hay conceptos como descarado, cara dura, asopado, en fin, relacionados con las personas que no, patudo también es el otro, son los 4, en relación a las personas que no pagan. Pero tiene que ver con una valoración distinta del sistema, porque incluso cuando uno ve las micros, es más probable que se dañe físicamente una micro, los rayados, etcétera, el tema de los asientos, que lo que se produce en el metro. Cada vez que hay un daño en el metro es muy visible, se denuncia mucho, se viraliza mucho.
No ocurre lo mismo con los buses. Y yo entiendo lo que usted dice. Evidentemente hay muchísimos más buses y muchísimos más puntos de ingreso a los buses que al metro. Pero aquí no es un tema de cantidad, es un tema también de proporción. Proporcionalmente casi todo el mundo paga el metro y proporcionalmente casi la mitad de las personas no está pagando la micro. Hay un tema de valoración cultural del servicio. ¿Se valora menos el servicio de las micros? ¿Está mal valorado o se legitimó el no pagar? Yo creo que el sistema de transporte público tiene una buena valoración, y eso dice en la encuesta. Sí, hace poco salió una encuesta que hablaba de que el metro era, por ejemplo, la empresa de distintos organismos, incluyendo bomberos, el que tenía la mayor confianza, y el sistema de transporte público aparecía con un muy alto nivel. Hemos ido subiendo el nivel de satisfacción que presentan los usuarios respecto a los buses, lo que habla de un sistema que se muestra y se despliega con una buena calidad. Los buses rojos, ¿verdad?, los que son de más alto estándar, tienen un nivel de graffiti también bastante menor que el resto de los buses. Es decir, hay un respeto y una valoración por el sistema de transporte público, yo creo, en su integridad. El transporte público se va consolidando como un atributo muy positivo de la ciudad de Santiago, no solamente en su metro, sino que también en sus buses. Sin embargo, acá lo que hemos tratado de hablar, y por eso eran los conceptos que tú mencionabas, es que estamos tratando de hablar a la persona que evade su pasaje, que no paga y que no cumple con una responsabilidad tan básica como cofinanciar un sistema que ya tiene un subsidio importante. Hablarle a la persona que se salta la fila para entrar, al que sube con la mochila y no se da cuenta que en realidad está molestando, al que tiene la música a todo volumen, o la persona que no cede el pasaje. A todas esas no cede el asiento a una persona que no necesita. Es decir, acá el esfuerzo es mirar y decir, tenemos que comportarnos de una manera más empática. La invitación es a decir, no seáis patudos, no seáis descarados, más bien contribuye a un buen transporte público, y yo creo que la campaña, que yo creo que es jugada, apunta a un dolor que tenemos los usuarios que usamos el sistema de forma recurrente y vemos este tipo de comportamiento y que no nos gusta nada. Ministro, ¿y quién está evadiendo hoy día? Seguro que yo no soy usuario frecuente de los buses, pero sí soy usuario ocasional de los buses. Y uno se dedica a mirar, y la gente que paga es bastante evidente, uno lo mira, son personas que van al trabajo, son personas que van a la universidad o al instituto. No se ve gente que no tenga los recursos para pagar, más bien hay un hábito. ¿Hay algún perfil del evasor? ¿Se puede hablar de quién evade hoy día en Chile? Yo creo que al menos yo me imagino un perfil de 4 personas distintas. Okay. Uno es la persona que sale de la casa, que sale programada para no pagar. Que no tiene tarjeta y que en el fondo ya asumió que el transporte público es gratuito, y yo creo que lo único que podemos hacer ahí es hacerle la vida más difícil, tener una mayor fiscalización, tener multas más importantes. Vamos a entrar con un proyecto de ley justamente para endurecer las multas asociadas a agresiones a fiscalizadores y aumentar también las sanciones por evadir. El segundo es una persona que es un evasor más bien ocasional, que dependiendo si las circunstancias se lo permiten, evade o no. Si se le abre la puerta trasera y ve que se puede entrar, se mete. Si cree que puede pasar sin poder pagar, va a hacerlo. Pero si uno pone los incentivos adecuados para cerrar las puertas, para exigir el pago, lo va a hacer. Ese es el segundo, que es más ocasional. Ya. El tercero es la persona que quiere pagar, pero no encuentra las facilidades. La tarjeta justo no tiene saldo y que no se dio cuenta, muchas veces personas le ha pasado, y que si pudiera pagar, va a pagar, pero las condiciones no se le dan favorables. Y el cuarto, que es muy importante también, es la persona que evade sin darse cuenta que está evadiendo porque ya pagó en el metro. O sea, él pagó o ella pagó en el metro y se sube al bus sin pagar porque sabe que la validación va a ser 0. Y en el fondo cree que no comete ningún daño, no le hace un perjuicio a nadie, porque en realidad el cobro que le harían es 0 y por lo tanto no le está metiendo la mano al bolsillo a nadie. Y creo que esos son como los 4 tipos de perfiles que todos ellos están presentes en el fenómeno que uno siempre mira como si fuese la misma persona. Sí. Pero en términos generales no es gente que no pueda pagar, no hay una cuestión de necesidad básica, de decir, ¿sabe qué? Tengo que movilizarme y no tengo plata. O sea, es gente que se acostumbró o gente que ocasionalmente lo hace. Los casos que ustedes describen, ¿no es una cuestión de necesidad económica el no pagar la micro o sí puede haberlo también? Yo creo que también la hay, o sea, no cabe ninguna duda. Si tú te subes a las micros vas a detectar algunas personas que a todas luces tendrían una dificultad importante para poder pagar. Yo creo que son una minoría. Yo creo que son una minoría. Y nosotros tenemos que seguir haciendo todos los esfuerzos para que el transporte público se pague como cualquier servicio al que uno accede. Yo creo que socialmente es inaceptable y nos hace muy mal el acostumbrarnos a que hay una proporción tan importante de las personas que accede a un servicio sin pagar. Y por eso es que el volumen, ¿verdad?, de la campaña está puesto de esa forma. Lo que queremos transmitir con harta
alta claridad es esto es inaceptable y todos tenemos que contribuir a que eso deje de ocurrir. Y por eso también la invitación acá es a compartir la campaña, Sí. a que todos estemos disponibles para poder decir esto es una patudez, esto es un descaro, esto no es aceptable. Ya, ahora, ministro, yo me imagino que usted ha tenido, tanto en su vida privada como autoridad, la oportunidad de viajar en transporte público en países donde la evasión es carísima. Usted se sube a una micro en países europeos y de 100 euros para arriba. Porque acá sale muy barato o casi tiene costo cero el evadir. ¿Cómo va la fiscalización? ¿Cuántas fiscalizaciones efectivamente se hacen al día? ¿Hay fiscalizadores? Y si se fiscaliza, ¿cuánto es la multa que hoy día se le aplica a alguien? No, que si usted tiene, no sé, por decirle 50 fiscalizadores, no tengo idea de los números, pero usted, no sé cuántos fiscalizadores activos hay en el día a día, pero si usted tiene 50 fiscalizadores en una ciudad como Santiago que tiene, no sé, 7, 8 millones de habitantes, es nada. ¿Cuánto le cuesta a alguien hoy día si lo sorprenden sin pagar? ¿Cuál es la multa? A ver, nosotros tenemos efectivamente un esfuerzo por combatir la fiscalización que está desplegado por la ciudad, que llevamos en lo que va del año cerca de 300.000 fiscalizaciones, y que uno podría argumentar de que debiéramos hacer mucho más. Y yo coincido en eso, que deberíamos hacer Pero ¿cuántos fiscalizadores hay, ministro, para tener una idea, para saber aún más elevadas? Pero más o menos ¿cuántos fiscalizadores hay activos en el día a día en Santiago? Aprox. No, nosotros tenemos, no sé la cifra en Santiago, pero tenemos aproximadamente 500 fiscalizadores para distintos tipos de incivilidades, o sea, el equipo de fiscalizaciones y a lo largo de todo el país. Sí. En materia de, por ejemplo, cuando estamos con ustedes en esos puntos de nuestro plan Calles Protegidas, para fiscalizar motocicletas, para fiscalizar automóviles, taxímetros, las incivilidades que ocurren, por ejemplo, en el transporte informal alrededor de los terminales intermodales, lo que tenemos cuando estamos fiscalizando carreras clandestinas. Todo eso tenemos como cerca de 500 personas a lo largo de todo el país. En el país. Y un equipo que está... Sí, así es. Ya, es un número, porque si uno lo divide proporcionalmente, no deben ser más de 100 en Santiago, la verdad. Y si una parte importante de eso está fiscalizando las motocicletas, que ya también es un tema que vamos a hablar a propósito de la segunda parte de la campaña, que es ser amable en el multimodal que hay en Santiago, uno entiende que son 50, 60 fiscalizadores, lo cual es insuficiente. Ok, la posibilidad de que aún lo fiscalicen es baja, primero. Y si eventualmente aún lo fiscalizan y no ha pagado, ¿cuál es la multa? ¿A qué se arriesga una persona? Y si eso le hace alguna mella, porque el sentido de las multas es que funcionen de manera tal que yo digo, churra, la multa es alta, mejor pago, porque si la multa no es nada y nadie la cobra, voy a seguir pagando, no tiene ningún incentivo al pago. Totalmente de acuerdo, es una multa que es de hasta 100.000 pesos. Y si uno hace el cálculo que tú estás haciendo, probablemente uno dice, pucha, la verdad que las consecuencias son bajas. Nosotros estamos trabajando con un proyecto de ley, como te comentaba, para poder endurecer esas penas y al mismo tiempo ciertamente nos vendría bien poder tener mucho más fiscalizadores. Y por eso lo que hacemos es que este esfuerzo lo hacemos junto con Carabineros. Sí. De hecho, se exige tener Carabineros para poder hacer este tipo de fiscalización. Y también lo que hemos visto, sobre todo en los últimos 5 años, es que para Carabineros también hay muchos otros ámbitos en los cuales tiene que dedicar parte de su atención, que hace que sea más difícil para nosotros poder tener su compañía, por ejemplo, para ir a fiscalizar de mayor forma la evasión. Tenemos que salir a fortalecer el esfuerzo, efectivamente. Yo creo que la fiscalización, ahora, entendiendo que la fiscalización es una de las dimensiones con las cuales nosotros combatimos la evasión. Tenemos infraestructura, tecnología, incentivo a los operadores, campañas comunicacionales y ciertamente también fiscalización. Y ahí es donde tenemos que también poder contar con un equipo que sea posible de desplegar ampliamente en la ciudad en forma más intensa y al mismo tiempo también poder endurecer sanciones de modo que si a uno lo detectan, como tú mencionabas, Iván, la sanción sea más alta. Ministro, se nos va el tiempo, pero no podemos dejar de preguntarle por estos datos que entrega el estudio del Automóvil Club de Chile, que da cuenta de una predisposición bastante alta de los ciclistas. 55% reconoce cometer una o más imprudencias viales al día y más de la mitad del 52% está dispuesto incluso a pasar con luces rojas. Eso para los ciclistas, yo también soy motociclista, pero uno ve cómo los motociclistas a veces, sobre todo por el tema de los delivery, han introducido una manera distinta de relacionarnos en las calles. ¿Qué tan grave es eso y cómo se está atacando el fenómeno? Bueno, lo que hacemos es justamente estar desplegados en la ciudad. Nosotros hacemos muchas fiscalizaciones, las hemos estado con canales de televisión en distintos puntos del país, la verdad.
fiscalizando, por ejemplo, con un foco en motocicleta, y lo que hemos logrado a través de un esfuerzo sistemático y en planes conjuntos con carabineros y con inspectores municipales de ir reduciendo el porcentaje de motociclistas que están en falta. Y eso nos parece que es parte del esfuerzo, ¿no es cierto? Hemos aumentado la cantidad de fiscalizaciones y, por ejemplo, si al principio teníamos aproximadamente un 40% de los motocicletas que presentaba o que no tenía patente o que no tenía permiso de licencia de conducir, o esos motores mosquito que están prohibidos. Que estaba totalmente, que son totalmente inaceptables, ese porcentaje ha ido bajando y eso nos da satisfacción, porque quiere decir que la campaña ha ido teniendo un éxito. Pero tenemos que seguir trabajando. Aquí el tipo de incivilidades que tú bajas la guardia y el fenómeno vuelve. Y por eso estamos sistemáticamente, y eso es parte de las tareas que estas mismas personas que yo comentaba antes, que son de nuestro equipo de fiscalización, a los cuales tiene que estar dedicado. Bien, pues ministro Juan Carlos Muñoz de Transporte y Telecomunicaciones, le damos las gracias por estos minutos, que tenga una buena jornada. Estamos atentos a esta campaña, porque tiene estos dos componentes. Primero, pagar en el transporte público, y segundo, tener un modo de convivencia que sea acorde con los tiempos y con las buenas costumbres. Ministro, que tenga una buena jornada. Gracias. Gracias, Iván. Chao.